La Navidad me enseña a obedecer. Y esto es lo que vamos a examinar, lo que vamos a reflexionar hoy en esta mañana, mis hermanos. Les pido de favor que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y tu perfecto y santo amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Y Señor, gracias porque podemos examinar con toda libertad tu palabra. Hay personas en el mundo que no pueden hacerlo, pero nosotros sí. Y tenemos también la libertad de reunirnos, de juntarnos unos con otros para adorar tu santo, tu bendito nombre. Gracias por esta libertad que tenemos, mi Señor, y que vamos a seguir haciendo, examinar tu palabra y reuniéndonos, Padre, porque, mi Señor, tenemos la oportunidad de hacerlo, pero también, Padre Celestial, esto te alaba y te bendice. Y, mi Señor, ahora háblanos a cada uno, háblanos, mi Señor, con tu palabra y concede la gracia tuya de que podamos entenderla con claridad. Que podamos entender tu palabra y que en nuestros corazones y mentes haya allí un terreno fértil para que tu palabra sea sembrada y que, Señor, después de que tu palabra sea sembrada, dé fruto. Que, Padre, tu palabra no vuelva vacía a ti. Cumple la promesa, mi Señor, de que regrese a ti dando fruto, Padre Celestial. Y cumple esta promesa en nosotros hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por lo que tú vas a hacer con nosotros por medio de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta época frecuentemente, pues es una época en la que uno compra en todos los establecimientos, en las casas. Seguramente alguno de ustedes ya puso algunos adornos. Mis hermanos, como aquí en el templo, se han colocado algunos adornos también. Y mis hermanos, es una época en la que hay muchas luces, también regalos, uno compra o da regalos, mis hermanos, pero también muchas personas consideran que esta época, mis hermanos, es una época también de buenas intenciones, de tener buena voluntad. Es decir, es la época de perdonar, es la época, mis hermanos, de llevarnos bien con los demás, es la época de olvidar algunas cosas que pasaron en el año, y puede ser esta época así. Pero es más que eso, mis hermanos. La Navidad tiene lecciones que darnos. La semana pasada vimos, mis hermanos, que debíamos dar un paso. El primer paso de Jesús, mis hermanos, fue un paso de humildad. Y ustedes y yo tenemos que dar este tipo de pasos, un paso de humildad. Pero la Navidad, mis hermanos, también nos enseña a obedecer. No solo es la humildad de Jesús, sino también nos enseña la Navidad a obedecer. Y por eso el título de esta mañana, La Navidad me enseña a obedecer, mis hermanos. Quiero que piensen por un momento en José. José, mis hermanos, que antes de que se casara con María, se enteró de que estaba embarazada. Piensen por un momento, mis hermanos, en la situación. Una situación que no tenía sentido ninguno para José. Todo lo que sabía, mis hermanos, es que estaba embarazada y seguramente María le ha de haber comunicado, mis hermanos, que un ángel vino y le dijo algunas cosas. Y piensen por un momento en José, mis hermanos, eso no tenía sentido para él. ¿Qué hacer cuando las cosas en nuestras vidas no tienen sentido? ¿Qué es lo que uno puede hacer, mis hermanos? ¿Qué es lo que uno puede hacer en esta cosa? Quizás hay cosas en tu vida que no tienen sentido, que cosas difíciles que te han pasado o te van a pasar que no tienen sentido. Y mis hermanos, ¿qué hacer cuando la vida no tiene sentido?
Déjame decirte que creo que esta es la cuestión a la cual José se estaba enfrentando, mis hermanos. Y quizás José se estaba preguntando, mis hermanos, algo que quizás tú también te has preguntado. Y es esta pregunta: ¿voy a confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido? ¿Voy a obedecer a Dios cuando las cosas que me están pasando yo no les veo propósito, no les veo un sentido? ¿Sabes? Esta es una de las preguntas más importantes que uno tiene que contestar, porque es lo que le da destino a nuestra vida. ¿Qué hacer cuando las cosas que están sucediendo a mi alrededor no tienen sentido? Esta era la pregunta en la vida de José. Era la pregunta, mis hermanos, y es una pregunta importante. Y la segunda pregunta que quizás José se hizo, mis hermanos, es esto: ¿voy a confiar en Dios cuando las cosas que están pasando a mi alrededor no tienen sentido? ¿Voy a obedecer a Dios cuando la vida no tiene sentido? Esto es algo que es importante, mis hermanos, es una de las preguntas que determina nuestro destino en la vida. Allí, en la parte superior de tu boletín, en la parte superior, yo te pido que escribas esto. Quiero que escribas esto a manera de pregunta: ¿voy a obedecer a Dios? Escríbelo por allí. ¿Voy a obedecer a Dios? Mis hermanos, la verdad es que la palabra obedecer está a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, mis hermanos. Y la verdad es que la palabra de Dios nos habla mucho acerca de la obediencia. Mis hermanos, es una actitud que tú y yo tenemos que tener delante de Dios, una actitud de vida, de obedecer. Y precisamente la Navidad, mis hermanos, en la vida de José, yo quiero que lo veamos, nos enseña, mis hermanos, cómo debemos obedecer. Pero antes déjame definirte lo que es la obediencia. La obediencia son tres cosas, es esto, yo quiero que lo pongas, es esto. La obediencia es amor, más confianza, más acción. Si lo puedes colocar, es amor, más confianza, más acción. Es esto, mis hermanos. Muchas personas piensan que deben obedecer y que deben obedecer a Dios por miedo. No, mis hermanos, a Dios hay que obedecerle por respeto, por honor a Él. A Dios, mis hermanos, hay que honrarle. Eso es lo que la palabra de Dios dice: temer. Temer a Dios es respetarle, honrarle, mis hermanos. Eso es. Sin embargo, mis hermanos, también en este sentido, la obediencia, mis hermanos, podríamos definirla como un primer paso de amor. La verdad es que si tú no vas a obedecer a Dios, y no lo vas a hacer si no lo amas. Podrás respetarlo, podrás honrarlo, pero tienes que amar a Dios. Por eso el pasaje, mis hermanos, que leemos aquí, y si lo podemos leer juntos, Juan 14, 15, mis hermanos, dice: si me amáis, ¿qué dice, mis hermanos? Guardad mis mandamientos. Si me amas, dice Jesús, entonces lo que debes hacer es obedecerme. Debes guardar mis mandamientos, mis hermanos. La obediencia inicia con una relación de amor. Es decir, debemos estar dispuestos a amar a Dios, dispuestos a amar al Señor Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Si verdaderamente me amas, vas a obedecer, dice el pasaje, mis hermanos. Pero luego viene otra parte. La primera parte es, para obedecer, es amar. Pero luego viene otra parte, mis hermanos, que es confiar. Confiar en Dios, mis hermanos. Significa esto que tú crees lo que Dios ha dicho en su palabra. Déjame decirte, Dios sabe cosas que tú y yo no sabemos. Y Él entiende cosas que tú y yo no entendemos. Por eso, cuando la vida no tiene sentido y no le vemos ahí un sentido, un propósito, mis hermanos, lo que tú y yo tenemos que hacer es seguir confiando en Dios. Y luego, mis hermanos, tenemos que pasar a la tercera parte. La tercera parte es acción. Es decir, amas a Dios, está bien, y luego confías en Él, pero luego hay que dar el siguiente paso, es actuar. Es actuar
con base en lo que uno ama a Dios y actuar con base en la confianza que uno tiene en lo que Él ha dicho en su palabra. Es así, mis hermanos. Para obedecer se necesitan los tres. Se necesitan estas tres cosas. Si tú solo actúas, pero no amas, déjame decirte, eso es religión, nada más. Religión. Puede estar vacío por dentro y no tiene sentido. Pero si tú amas y no tomas acción, no lo pones por obra, es igual de vacío, es igual de sin sentido, mis hermanos. Dietrich Bonhoeffer, mis hermanos, fue un teólogo que murió en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Y él dijo, mis hermanos, Dietrich Bonhoeffer dijo una vez, un acto de obediencia es mejor que 100 sermones. Obedecer, un acto de obediencia es mejor que 100 sermones. ¿Sabes? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho, lo que él ha dicho, mis hermanos. Yo puedo predicar aquí 100 sermones. Y a lo largo de mi vida lo he hecho, más de 100 sermones he hecho. Pero estoy de acuerdo en esto, mis hermanos. Lo que hace la diferencia en nuestras vidas es la obediencia. Tú puedes decir muchas cosas acerca de Dios y acerca de Jesús. Puedes platicarle a las personas, puedes decir muchas cosas, pero déjame decirte que un acto de obediencia es mejor que todo lo que tú puedas decir. En la vida de José, que lo veremos en un momento, mis hermanos, en esta primera Navidad, cuando nació el Señor Jesucristo, él está en medio de una situación que no entiende, no tiene sentido para él. Y entonces, mis hermanos, Dios empieza a enviarle mensajes. Esto es lo que debes hacer, luego debes hacer esto otro, debes hacer aquello más. Pero ¿sabes? La gran diferencia o la gran cosa que marca su vida y que hizo la diferencia en su vida es que obedeció a Dios. Obedeció a Dios, mis hermanos. Y yo quisiera que viéramos este ejemplo de José, mis hermanos, en las cuales Dios le habló y él estuvo dispuesto a obedecer. Y en estas 5 cosas, en estos 5 mensajes que recibió, se nos muestran 5 cosas, mis hermanos. Se nos muestran 5 pasos para vivir una vida de obediencia en Navidad. Yo espero, mis hermanos, que al examinar este pasaje, tú y yo nos demos cuenta de esto y podamos estar dispuestos a dar estos 5 pasos. La Navidad, mis hermanos, es una época maravillosa, pero tiene cosas que enseñarnos, y en particular, mis hermanos, es cómo obedecer. 5 pasos para vivir una vida de obediencia a Dios, mis hermanos, en Navidad. Primer lugar, mis hermanos, el primer paso que tú y yo debemos entender para obedecer es que tienes que hacer es, hazlo ahora. Tienes que dar este paso primero, tienes que hacerlo ahora. ¿Por qué esperar? Cuando sabes cuál es la voluntad de Dios, lo que tienes que hacer es hacerlo ahora, hacerlo ya. Obedece, hazlo ahora. Mis hermanos, Dios envió un mensajero a hablar a José. Y lo que José fue hacerlo hoy. Si ustedes lo ven conmigo, mis hermanos, aquí dice el pasaje, dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, dice el pasaje, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Sabes? Lo que podemos ver en este pasaje, mis hermanos, es una inmediatez refrescante
en la relación que José tenía con Dios. Es algo refrescante, mis hermanos, ver que una persona, Dios le ordena algo y la persona obedece de inmediato. Así sucedió. Dios le dijo algo y él lo obedeció de inmediato. Si ustedes ven el pasaje, mis hermanos, dice que el ángel le habló, ¿sí? Y dice el pasaje que despertó José del sueño e inmediatamente lo hizo. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Saben cuál es una señal de una vida que hace la diferencia, de una vida que tiene un destino, de una vida de fe? Es esto precisamente, es esto, hacerlo. Y lo hizo de inmediato, mis hermanos, lo hizo así. He conocido muchas personas, mis hermanos, que saben cuál es la voluntad de Dios y saben qué es lo que Dios quiere, pero no lo obedecen, y no lo obedecen de inmediato, mis hermanos. Sin embargo, también he observado la vida de otras personas que son personas de fe y que crecen, mis hermanos, y que Dios les ha cambiado, ha hecho un impacto en sus vidas de tal manera que están acostumbrados a obedecer de inmediato. En lugar de esperar tiempo, en lugar de esperar unas semanas o algún momento, lo hacen, escuchan lo de Dios y actúan sobre ello lo más rápido posible. ¿Sabes? Esto es vivir una vida de fe. Y es vivir el tipo de vida que vivió José. Escuchar y obedecer en consecuencia con respecto a eso que ha escuchado. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Es el tipo de vida de que habla la Escritura, mis hermanos, en el Salmo 119, 60. Lo podemos ver, mis hermanos, podemos leerlo juntos. Vamos a leerlo, dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y ese es el tipo de vida al que tú y yo estamos llamados. Si escuchamos la voz de Dios, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es apresurarnos, hacerlos de inmediato y guardar los mandamientos de Dios, es decir, obedecerlos, no retardarnos en ello, mis hermanos, no retardarnos en estas cosas. ¿Sabes? Cuanto tú más te retardes en obedecer lo que Dios desea para tu vida, ¿sabes? Más difícil te será. Más difícil te será hacerlo. Más difícil. Por ejemplo, tú hablaste mal de alguien o hiciste algo en tu trabajo o con tu familia y tienes la intención, me voy a disculpar. Y vas con la persona de tu trabajo, o vas con tu esposa o con tu hijo, tu esposo, porque te vas a disculpar, y de repente viene una voz que te dice: hazlo después, hazlo mañana. ¿Sabes? Si tú lo haces al día siguiente, más trabajo te va a costar. Tienes que hacerlo pronto. Tienes que hacerlo pronto. Más difícil se va a hacer si tú postergas obedecer lo que Dios te está mandando. Pero José, mis hermanos, tenía una inmediatez, una situación de hacer pronto lo que había escuchado. La verdad, mis hermanos, déjame leerte otro pasaje de la Escritura que nos habla acerca de esto. Dice el 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es el amor a Dios, el guardar sus mandamientos, el obedecerlo. Y agrega el pasaje: y sus mandamientos no son gravosos. Déjame que prestes atención, ya pedirte que prestes atención a esta última parte de este pasaje. Nos fijamos frecuentemente en la primera parte, pero no nos fijamos tanto en la segunda parte. Yo estoy de acuerdo en esto, mis hermanos, y espero que tú lo estés también, en que los mandamientos de Dios no son gravosos, es decir, no son una carga. Espero que estés de acuerdo en eso, que lo que Dios dice en tu palabra para que tú y yo lo obedezcamos no es una carga para nosotros. Sin embargo, déjame decirte, los mandamientos de Dios pueden convertirse en una carga, mis hermanos. ¿Y sabes cuándo? Cuando los postergamos.
se convierten en una carga, mis hermanos. Los hacemos onerosos, los hacemos pesados. ¿Sabes por qué? Por dos razones. Por causa de la culpa, porque no hemos obedecido inmediatamente y sabemos lo que Dios nos está pidiendo, y por eso se hacen una carga. Por causa de la culpa, o también, mis hermanos, por causa del miedo. Yo me he dado cuenta en mi propia vida, mis hermanos, cuando no he obedecido a algo y sé que tengo que hacerlo, se ha convertido en una carga. Y estoy pensando en esto, y cuándo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, y me estoy resistiendo, y se ha convertido en una carga. Quizás esta también ha sido tu experiencia, pero ¿sabes? Si tú escuchas la voz de Dios y lo haces de inmediato, puedes sentir el gozo y la felicidad de haber obedecido lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ¿sabes? No se convierte en una carga. Siempre lo he dicho, mis hermanos, siempre lo he dicho y lo voy a decir nuevamente. Miren, mis hermanos, a mí los pasajes que más me gustan de la Biblia son los que ya he hecho. Son los que ya he hecho. Esos son los que más me gustan. Pero los que no me gustan, mis hermanos, y a veces cuando estoy leyendo la Biblia y a veces hasta queremos darle la vuelta más rápido, son aquellos que no he hecho y sé que los tengo que hacer. Y por postergarlos, mis hermanos, se han vuelto onerosos. Pero la palabra de Dios dice que no son onerosos, no son una carga, pero se convierten en una carga cuando los estamos postergando, mis hermanos. Es así. Cuando postergamos o dejamos para después las cosas que Dios nos está mandando. ¿Sabes? Tu vida puede ser refrescada y puedes tener un nuevo gozo en tu propia vida si tú comienzas a obedecer lo que Dios dice y lo haces inmediatamente, prestamente, lo obedeces pronto. Y el ejemplo de José es pertinente para ti y para mí hoy en día. En Navidad, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? ¿Y qué aprendemos? El primer paso para aprender en Navidad, mis hermanos, es obedecer. Y si se trata de obedecer, lo tenemos que hacer pronto. Si vas a hacer, hazlo y hazlo ya, hazlo ahora. Segundo lugar, mis hermanos, el segundo paso que tú y yo tenemos que dar para aprender a obedecer a Dios en Navidad, mis hermanos, es que tenemos que seguir confiando. Tenemos que seguir confiando. Si lo quieres anotar, por favor. La primera paso, mis hermanos, les comenté, es que hay que obedecer de manera inmediata. Y lo segundo es que tienes que obedecer constantemente, seguir confiando en Dios y obedecer de manera constante. He notado, mis hermanos, que hay personas que obedecen pronto, pero que no son constantes. Y también, mis hermanos, he visto que hay otras personas que no son muy buenos, no son muy buenos en permanecer fieles, pero tienen dificultad para obedecer de inmediato. Mis hermanos, José era bueno para ambas cosas. José era bueno para ambas cosas. Y yo quiero ser bueno también en ambas cosas. Y espero que tú también seas bueno en estos dos aspectos en tu vida, mis hermanos. Esto es una de las cualidades que hacen una vida, mis hermanos, verdaderamente de fe. José, mis hermanos, no solo obedeció de manera inmediata, sino tenía una obediencia constante y mantenía la confianza puesta en Dios. Por ejemplo, Mateo 1:25 lo vemos, mis hermanos, dice allí el pasaje que no la conoció, es decir, a María, no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Podemos ver, mis hermanos, que el ángel le dijo a José: mira, tu esposa, con la que te vas a casar, está embarazada, pero no temas, recíbela. Y luego que nazca el niño le pondrás este nombre. Supongan esto, mis hermanos, José, un hombre joven, se va a casar. Dios le dice: mira, te vas a casar, pero no vas a tener luna de miel. Es decir, no vas a tener relaciones durante 9 meses. Y uno empieza a rebelarse, ¿pero por qué? ¿Mis deseos dónde quedan? Si para eso me casé con esta mujer, ¿dónde quedan mis deseos?
¿Dónde queda mi satisfacción? ¿Dónde queda esto? Mis hermanos, yo creo que José deseaba a su esposa. Era un hombre joven. Pero lo que decidió fue esto: voy a hacer lo que Dios me pide. ¿Sabes? Eso era confianza a lo largo del tiempo. No solo es obedecer de inmediato, sino a lo largo en el tiempo, mantener la confianza en Dios y mantenerse obedeciendo. Y al final, cuando nació el niño, obedeció lo que le dijeron 9 meses después. Dijo, bueno, ¿por qué le voy a poner Jesús? ¿Le voy a poner el nombre de mi papá, o le voy a poner el nombre de mi hermano, o el nombre de alguien de mi familia? Pero dice el pasaje que cuando nació, le puso por nombre Jesús. Obedeció lo que le habían dicho 9 meses antes. Y lo hizo, mis hermanos, lo hizo. ¿Sabes? En nuestra vida no solo debemos obedecer de inmediato, sino también debemos mantenernos obedeciendo constantemente. Si yo obedecí algo, tengo que mantenerme en eso y tengo que obedecer al Señor constantemente, confiando en Él, en lo que Él me ha dicho, en que lo que Él me ha dicho va a ser así y tengo que obedecerlo, a pesar de que las cosas no tengan sentido para mí. Tengo que hacerlo. Un ejemplo de esto, mis hermanos, es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 1, del 8 al 9, mis hermanos, el apóstol Pablo está relatando algunas de las cosas que le habían pasado en un viaje a Asia. Dice allí, mis hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Es decir, estaban en Asia y tuvieron allí algunas dificultades. Pues fuimos abrumados, dice el pasaje, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Es decir, estaban teniendo dificultades, estaban teniendo situaciones difíciles. Y dice el pasaje, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, estábamos a punto de morir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quizás las circunstancias de tu vida sean así. Son difíciles y no tienen sentido para ti. Quizás estás encontrando dificultades económicas o dificultades familiares o dificultades de salud, diferentes situaciones a las que te estás enfrentando. Pero ¿sabes? A lo largo de estas dificultades debemos mantenernos confiando en Dios. Voy a continuar con el pasaje. El versículo 9, mis hermanos, dice allí, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y el apóstol Pablo dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que es capaz de resucitar a los muertos. Casi muertos estábamos, pero no estábamos confiando en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sabes? La manera de mantenerse obediente es seguir confiando a Dios. Tenemos que confiar en Él. Si iniciamos obedeciendo, tenemos que mantenernos obedeciendo a Dios. ¿Y cómo es la manera de mantenernos obedeciendo a Dios? Confiando en Él, confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra, confiando en Él. En las clases de hermenéutica, mis hermanos, yo les estaba comentando en la última clase a los que estuvieron mis hermanos, yo les estaba diciendo que cómo ha sido la salvación a lo largo de los tiempos, cómo Dios ha salvado a las personas. Y Dios siempre ha salvado a las personas, mis hermanos, ¿cómo? Por fe, por la fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Adán creyó, mis hermanos, confió en Dios, mis hermanos, allí en Juan 3:15, donde dice allí que pondré enemistad entre tu simiente, hablándole a la serpiente, y en la simiente de la mujer, y tú le darás una mordida en el calcañar, en el tobillo, pero te dará ella, a la simiente de la mujer, un golpe en la cabeza, es decir, una herida mortal, te herirá en la cabeza. ¿Qué nos está hablando acerca de esto? Es el protoevangelio. Es el evangelio, mis hermanos, la primera mención del evangelio en la palabra de Dios. Y Dios estaba hablando acerca de esto de manera futura, profética. Dios le estaba diciendo esto a Adán. ¿Cómo fue salvo Adán?
¿Cómo le fueron perdonados sus pecados? Por obedecer en esa promesa que Dios había dicho en su palabra. ¿Cómo sabemos que Adán obedeció y creyó? Porque después, mis hermanos, dice después de eso, que Adán le puso por nombre a su mujer Eva. Antes le llamaba, oye mujer, quizás, o varona, ven. Pero después de eso, dice el pasaje, le puso por nombre Eva. ¿Y qué quiere decir Eva? Porque es la madre de todos los vivientes. ¿Qué estaba haciendo Adán? Confiando en lo que Dios había dicho en su palabra, que de la simiente de Eva, Dios habría de dar liberación y Dios había de cumplir lo que había dicho en el pasaje de Génesis 3:15. ¿Fue salvo Adán? Sí, claro. Por la fe y la confianza en las promesas de Dios. ¿Cómo se puede uno mantener, mis hermanos, obedeciendo a Dios? Confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra. Confiando. ¿Cómo Pablo en este pasaje que vemos, mis hermanos, podía mantenerse todavía en una situación sin sentido para su vida? Confiando en Dios, en lo que Dios había dicho. ¿Cómo tú y yo podemos mantenernos en nuestras situaciones difíciles cuando las cosas a nuestro alrededor parecen no tener sentido? ¿Cómo podemos mantenernos? Pues, mis hermanos, confiando en Dios, confiando en Dios. ¿Sabes? Hay cosas que no sé. ¿Por qué uno se enferma? ¿Por qué uno muere? ¿Por qué los familiares, mis hermanos, de uno se enferman o mueren? ¿Por qué me está pasando esta situación? ¿O por qué te pasan a ti cosas difíciles? No lo sé. Pero sí sé algo, déjame decirte. Lo que sé es que Dios nos ama. Y Dios tiene un plan para ti y para mí que se extiende todo el camino hasta la eternidad. Y este plan es más grande y mejor que cualquier circunstancia de nuestras vidas. Es mejor. ¿Sabes? Yo puedo confiar en Dios. Y yo creo que tú también puedes confiar en Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios nos ama. Entonces, a pesar de todas las cosas en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es seguir confiando en Él, seguir confiando en Dios. Tercer lugar, el tercer paso que tenemos que dar para poder obedecer a Dios, mis hermanos, es que las cosas que tengamos que dejar ir, hay que dejarlas ir. A veces nos aferramos a cosas en nuestras vidas, nos aferramos a situaciones en nuestras propias vidas, mis hermanos, que son a veces estas cosas que nos impiden obedecer. Nos aferramos a cosas de nuestro pasado, nos aferramos a cosas cómodas, nos aferramos a muchas cosas y son cosas, mis hermanos, que nos impiden obedecer. Pero lo que tengas que dejar ir, déjalo ir. Porque si te estás aferrando a algo, entonces eso te puede estar impidiendo que tú obedezcas a Dios. Hay cosas que dejar de lado. Si tú vas a vivir una vida de fe y vas a ser un hijo obediente de Dios, habrá cosas en tu vida que tienes que dejar ir. Mateo 2:13 al 15, mis hermanos, vemos a José y a María, mis hermanos, tiempo después. Ya nació el niño Jesús y los magos de Oriente, o los sabios que dice la Escritura, ya habían llegado, le habían dado sus presentes. Es decir, ya había pasado cierto tiempo después de que había nacido el niño y estaban viviendo en una casa. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente quizás un año, año y medio, 2 años, mis hermanos, estaban ya así. Y dice el pasaje, mis hermanos, dice de la siguiente manera, dice, después que partieron ellos, ¿quiénes? Los sabios de Oriente, los magos, dice, he aquí, otra vez, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces agrega el versículo 14. Despertando José,
tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Lo que vemos en este pasaje, mis hermanos, es que ellos dejaron atrás todo. Dejaron todo. Todo lo que tenían, todo lo dejaron. En un nivel profundo sacrificaron su comodidad. ¿Pero por qué tenemos que irnos si aquí estamos bien? ¿Por qué tenemos que irnos si ya tenemos esta casa? ¿Por qué tenemos que irnos si aquí están nuestros amigos, están nuestros vecinos? Quizás había familiares allí. ¿Por qué tenemos que irnos? Pero tenían que sacrificar su comodidad, mis hermanos. Tenían que sacrificar esta comodidad para poder preservar la vida de Jesús, del niño, en ese momento, y la de ellos mismos. Pero quiero ir más allá, mis hermanos. Déjame decirte, cuando se trata de obedecer, hay que sacrificar la comodidad. Hay que sacrificar, mis hermanos, esto. José sacrificó varias cosas a lo largo de su vida de obediencia a Dios. Sacrificó la comodidad, mis hermanos, primero de tomar una mujer que estaba embarazada. Dios le habló y la sacrificó esta comodidad. Y luego, mis hermanos, sacrificando comodidad, viajó desde el lugar donde vivían hasta la ciudad de Belén. Iba María embarazada, montada en un burro, mis hermanos, e iban caminando hasta este lugar, estaban sacrificando comodidad. Pero cuando nació el niño y pensaron, ya las cosas se calmaron, están bien, ya había pasado un tiempo, les digo 1 año y medio, 2 años quizás, estaban viviendo en una casa y luego nuevamente un ángel se le aparece y le dice, tienes que salir de aquí. Y lo que estaba haciendo, mis hermanos, era sacrificar su comodidad. Tienes que salir de este lugar. Tienes que irte a una cultura desconocida. Tienes que irte allá, a otro lugar donde no conoces gente. Pero lo que vemos, mis hermanos, es que José lo hizo. Soltó todas sus propias comodidades, todas las cosas a las que se estaba aferrando, y en lugar de aferrarse a estas cosas, se aferró a la palabra de Dios para él. Déjame decirte que yo creo que tenemos que tomar ejemplo en este sentido también. Dios, sabemos, mis hermanos, que nos dice cosas cuando tú lees la palabra de Dios. Y estoy convencido de esto, mis hermanos, que como creyentes sabemos lo que Dios desea de nosotros, qué es lo que quiere. Lo sabemos, qué es lo que Dios quiere de ti y de mí. Pero a veces no somos obedientes porque estamos aferrándonos a cosas en nuestra propia vida. Estamos aferrándonos a comodidades, estamos aferrándonos a hábitos, estamos aferrándonos a cosas del pasado, estamos aferrándonos a muchas cosas. Me aferro a no querer perdonar, me aferro a mis propios hábitos que están en contra de lo que Dios dice, me aferro a muchas cosas. Pero déjame decirte esto. Si quieres ser verdaderamente un hijo de Dios o hija de Dios y vivir en fe, debes soltar estas cosas y aferrarte a lo que Dios ha dicho en su palabra. A menudo, mis hermanos, nosotros somos personas de hábitos, hacemos nuestros hábitos, nos levantamos a determinada hora y hacemos muchas cosas de hábito. Y nos acomodamos a estos hábitos. Maneras de hablar también, nos acomodamos a esto, nos acomodamos a amigos, nos acomodamos a personas y siempre nos estamos acomodando de tal manera que nos sentimos confortables y no queremos movernos de allí. Pero la obediencia a Dios, mis hermanos, a menudo asume incomodidad. Voy a ponerte un ejemplo de la Biblia también. Abraham, mis hermanos, era una persona ya anciana, tenía 80 años y estaba viviendo lejos de Egipto y iba a pastar las ovejas, estaba aferrado ya, viviendo cómodo con su edad,
cómodo con su trabajo, cómodo con sus relaciones, cómodo con su familia, cómodo con su vida que estaba llevando. Estaba cómodo, pero Dios le llama, Dios le llama. ¿Y qué es lo que hace, mis hermanos? Al llamarle Dios, lo saca de donde está, de su comodidad, para llevarlo a otro lugar, a vivir una vida incómoda, a enfrentarse con el emperador o el rey egipcio, a enfrentarse también con gente y a salir liderando a todas las personas que salieron del pueblo de Israel. Los cálculos, mis hermanos, las personas que saben hacer cálculos dicen que aproximadamente era 1 millón de personas que tenía que dirigir cruzando todo el desierto. Y Abraham bien podía haber dicho, ¿para qué me estás llamando? Esto es incómodo para mí, yo estoy cómodo con lo que estoy haciendo. Pero ¿sabes? Lo que te quiero decir es que frecuentemente, mis hermanos, con bastante frecuencia, el obedecer a Dios va a traer alguna incomodidad para ti. Va a ser incómodo que tú estés obedeciendo algunas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, mis hermanos, lo que Dios desea para ti y para mí es hacernos crecer. Y jamás vamos a crecer cuando estemos cómodos, ¿no? Crecemos cuando estamos incómodos, porque es así que nos mantenemos dependiendo de Dios. Y ¿sabes? En esa incomodidad Dios se va a manifestar. Déjame hacerte esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Sabes quién es? Dios es el que se nos muestra en este pasaje. 2 Corintios 1:3 dice, mis hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Es el Dios eterno y es el Padre de Jesús. Pero agrega, mis hermanos, aquí, ¿quién es Dios? Es el Padre de misericordias. ¿Quién es Dios? Es el Padre de toda consolación. Y Dios mismo, cuando tú estés obedeciéndole y estés en incomodidad, porque has dejado oír cosas a las que tú te estabas aferrando, las has dejado oír, pero ahora comienzas a aferrarte a la palabra de Él, de Dios mismo te va a consolar. Él es el Padre de misericordias. Cuando te sientas incómodo por aquellas cosas que has dejado oír, Dios es el Padre de misericordias que te va a dar su misericordia en la situación en la que tú te encuentres cuando estás dispuesto a obedecer. Ese es Dios. Mis hermanos, solo crecemos, mis hermanos, cuando nosotros estamos en alguna situación difícil. Dice la Biblia, mis hermanos, que Jesús, aunque era hijo, el Hijo de Dios, dice, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, dice, aprendió obediencia por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Y sabes, lo que Dios desea para ti y para mí es que sigamos obedeciendo, que podamos seguir obedeciendo, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Déjame decirte el siguiente paso, el cuarto paso. Este cuarto paso, mis hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque para obedecer a Dios tenemos que enfrentar riesgos. Tenemos que enfrentar riesgos. Dice el pasaje, mis hermanos, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Es decir, mis hermanos, un ángel le habló a José y le dijo, toma al niño, a María y llévatelos. Y se los llevó a Egipto, desde Israel. Pero ahora ya estaban viviendo en Israel, en Egipto, perdón, ya estaban viviendo allá. Y nuevamente un ángel se le aparece y le dice, mira, levántate, toma al niño, vete otra vez, regrésate a Israel, porque los que procuraban matar al niño ya han muerto.
han fallecido. Mis hermanos, lo que Dios estaba pidiendo para José era un paso de fe. Le estaba pidiendo valor, le estaba pidiendo esto. Piensen por un momento, mis hermanos, en la huida de José, de María. Dice que los tomó de noche y salieron de Israel rumbo a Egipto, de noche, inmediatamente. Pero ahora Dios le dice, por medio de un ángel, regrésate. Ay, pero si no me sacaste de allá, estoy mejor acá, en Egipto, estoy bien acá. ¿Saben, mis hermanos? Todo lo que tenía José eran las palabras que el ángel le estaba diciendo. Llevar nuevamente su familia al peligro. Estaba confiando totalmente y estaba dispuesto a tomar riesgos. Y entonces se para, toma sus cosas, su familia, y nuevamente regresa a Israel. Lo que estaba haciendo José, mis hermanos, era tomar un riesgo y estaba obedeciendo. En nuestras propias vidas, mis hermanos, a veces obedecer también incluye riesgos. Incluye riesgos la obediencia a Dios, mis hermanos. A veces hay situaciones, decisiones que tenemos que tomar y el miedo nos atenaza, nos toma el miedo. A veces tenemos que tomar una decisión, alguna situación, mis hermanos, y tenemos temor, tenemos miedo. Pero ¿saben? Lo que tú y yo tenemos que hacer es como dice el Salmo 56:3, lo podemos leer juntos, mis hermanos. Dice así, vamos a leerlo, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Es decir, cuando tengo miedo, aun cuando tengo miedo, yo sigo confiando en ti. Yo sigo confiando en ti. ¿Sabes? La verdad es que vamos a enfrentar muchos miedos. Quizás estás enfrentando miedos ahora mismo. Algunos manejan bastante bien el miedo y otros no, otros lo manejan muy mal. Pero vamos a enfrentar miedos. Y nuestra vida está llena de temores potenciales, de miedos, mis hermanos, miedos sobre el futuro, miedos acerca de nuestra propia familia, miedos acerca de nuestra salud, miedos también acerca de la economía, mis hermanos, miedos y miedos. Y a veces los miedos nos paralizan. Pero lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es seguir confiando en Dios y estar dispuestos a enfrentar los riesgos que implica obedecer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Esto es lo que hay que hacer. Así que, mis hermanos, este es el cuarto paso, pero déjenme darles finalmente el quinto paso para poder obedecer a Dios en Navidad, con este ejemplo de José. El quinto paso es muy importante también, porque lo que Dios nos pide, mis hermanos, es que todas las cosas las hagamos con sabiduría. Y también al obedecer a Dios, tenemos que hacerlo con sabiduría. Dice el pasaje que entonces él se levantó, José, y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Es decir, estaba enfrentando un miedo, un temor. Pero otra vez, dice el versículo 22, fue avisado en sueños. ¿Cómo? Tuvo un sueño, un ángel le habló en sueño, Dios mismo le habló en sueños, no lo sé. Pero dice, fue avisado en sueños, dice el versículo, por revelación. Y entonces, en lugar de irse hacia Judea, se fue a la región de Galilea y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Allí se fue a vivir este lugar, mis hermanos. Lo cierto es que Dios utiliza el temor de José para que actúe de una manera distinta, de una manera diferente, porque sabe que el hijo del rey que quería matar al niño Jesús
todavía está vivo. Y entonces tiene temor. Y Dios le habla en sueños, se le revela en sueños. Y entonces se fue a una ciudad que se llama Nazaret. ¿Sabes? 5 veces Dios le habló a José, 5 veces. 4 anteriores y esta más que estamos viendo en este pasaje. 5 veces, 5 direcciones, mis hermanos. Y lo que hace es obedecer. Lo que hace es obedecer. ¿Qué dirección tomar? ¿Qué circunstancias se estaba enfrentando? Y obedecer siempre la dirección que Dios estaba dándole a él. ¿Sabes? Lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, es también pedir sabiduría de Dios para poder obedecerle a Él y obedecerle bien. El Señor Jesús en Mateo 7:24, mis hermanos, en esta versión de la Biblia, en esta versión de la Biblia de las Américas, mis hermanos, dice el pasaje: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la tierra, sobre la roca, perdón. Así que, mis hermanos, lo que tú y yo tenemos que hacer es ver las instrucciones de Dios en su palabra. Y cuando no sabemos, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es pedir sabiduría de Dios para nuestras vidas. Pero de lo que se trata y de lo fundamental es que tú y yo obedezcamos a Dios y lo obedezcamos constantemente. ¿Puede haber circunstancias difíciles en nuestras vidas? Sí, y siempre las habrá. Pero lo que se trata de vivir una vida de fe a la cual tú y yo estamos llamados es a vivir, mis hermanos, en obediencia a Dios. Y debemos pedirle a Dios sabiduría para poder vivir como a Él le agrada, como Dios quiere que tú y yo vivamos. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Sabes? Encontré un pasaje muy bueno en la Escritura durante la semana y quiero compartírtelo, porque hay una oración que tú y yo tenemos que orar. Hay algo que tú y yo tenemos que rogar y tenemos que pedir a Dios que lo haga en nuestras propias vidas. Lo que tenemos que rogar y pedir a Dios es esto, lo que dice el Salmo 119:34. Esto es lo que tenemos que orar y debe ser nuestra oración constante y frecuente. Lo que tenemos que orar es esto: decirle a Dios: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Para qué? Para que yo guarde tu ley, es decir, para que yo te obedezca a ti y lo cumpla de todo corazón. ¿Sabes? Esta debe ser nuestra oración. Esta debe ser nuestra oración constante, nuestra oración de cada día, de que Dios nos dé entendimiento, que podamos comprender cómo podemos obedecerle más, cómo podemos vivir vidas más obedientes, con el deseo de ¿qué? De guardarlas, de obedecerlas y hacerlo de todo corazón, hacerlo de todo corazón. ¿Sabes? Tenemos que hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer? La semana pasada, mis hermanos, yo les decía que tenemos que dar el primer paso de Jesús. Dice Primera de Pedro, mis hermanos, que el Señor nos dejó ejemplo, Jesús, para que sigamos en sus pisadas. Y la primera pisada de Jesús en su nacimiento fue una pisada de humildad, el primer paso. Pero ¿cuál es el segundo paso, mis hermanos, de Jesús? Lo encontramos en el mismo pasaje que leímos la semana pasada. Y es este, mis hermanos, dice allí, Filipenses 2:8, que hallándose en forma de hombre, condición de hombre, el primer paso es, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, este es el primer paso. Se humilló a sí mismo. Y el segundo paso que dio Jesús fue este: haciéndose obediente. Y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Lo que te quiero decir es que tú y yo estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Y la primera pisada que vimos la semana pasada, mis hermanos, es una pisada de humildad, un paso de humildad que tú y yo también debemos estar dispuestos a dar. Pero el segundo paso, mis hermanos, y lo que aprendemos en Navidad también, es que tú y yo debemos obedecer. Nos decimos seguidores de Jesús, nos decimos discípulos de Jesús, nos decimos creyentes de Jesús. Pero lo que tenemos que hacer, mis hermanos, si realmente queremos ser discípulos de Jesús, es obedecer. Obedecer, mis hermanos. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Amas a Jesús? ¿Lo amas verdaderamente? ¿Amas al Señor Jesús? ¿Verdaderamente amas a Jesús? Pues si lo amas, entonces tienes que hacer lo que dice 2 de Juan 1:6. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, lo que Él nos ha mandado. Si verdaderamente amas a Jesús, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y espero verdaderamente que tú puedas dar estos pasos, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Primero humildad y ahora, mis hermanos, obediencia. Yo espero verdaderamente que tú puedas vivir una vida de obediencia, no solo en Navidad, sino constantemente a lo largo de toda tu vida. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, bueno eres y misericordioso. Eres bondadoso, Señor, con nosotros. Eres bueno en gran manera. Y Padre Santo, gracias de verdad. Porque en este ejemplo de José, en esta primera Navidad, lo que aprendemos es obedecer, es obediencia. Y Señor, esto es lo que tú deseas de nosotros, que nosotros podamos obedecer. Ayúdanos en ello, mi Señor. Ayúdanos. Te pido para mis hermanos y también para mí mismo. Señor, danos entendimiento para que podamos obedecer tus mandatos y lo podamos hacer de todo corazón. Danos sabiduría para que podamos ser obedientes y podamos hacerlo bien, Señor. Padre, concede que esta sea la oración diaria de nosotros, que diariamente podamos orar y rogarte a ti, Señor, por entendimiento y sabiduría para nosotros, porque lo que deseamos es obedecerte y hacerlo de todo corazón. Ayúdanos en ello, mi Señor, en Navidad, en esta Navidad, el año que entra y los años venideros, Señor, que podamos crecer en obediencia a ti. Ayúdanos, mi Señor. Permite que podamos ser hombres y mujeres de fe, obedeciendo constantemente. Ayúdanos, mi Dios eterno. Gracias por tu bondad y tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias de verdad. A ti toda la honra y toda la gloria. Y te pido, mi Señor, que ayudes a mis hermanos de esta iglesia, de esta congregación, sus familias, en todas sus necesidades. Pero sobre todo, mi Señor, que esta iglesia, cada familia, cada varón y cada mujer, adolescentes y niños y ancianos, todos juntos, que todos juntos podamos ser un pueblo obediente para ti. Ayúdanos, mi Señor, en esto. Gracias, gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.